Y vamos a empezar hoy el diálogo que tenemos, ¿cierto? Y voy a explicar también algunas actividades que debemos ir haciendo en el EVA, ¿ya? Ahorita mismo son 7 semanas de clase que nosotros tenemos en esta modalidad virtual y tenemos pues ya empezamos el 15 de septiembre. El 15 de septiembre vendría siendo la semana 1, el 22 la semana 3, el 29 la semana 4, el 6 la semana 5, el 13, el 20 y el 27, que siempre será una semana que es la octava, como para las notas y todo. Igual el periodo se cierra el 3. Entonces, de aquí a allá ya tenemos que haber, pues, ya manejado las temáticas que están estipuladas en cada una de las unidades. Entonces, vamos a empezar el diálogo de hoy, ¿cierto? Es un diálogo que vamos a tener prácticamente relacionado con la parte que tiene que ver con la formación ciudadana. Hay unas preguntas que yo dejé ya dentro del proceso. Ay, se salió José. Se fue José. ¿Qué le pasó a José? Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la formación ciudadana, ¿cierto? Su relación con la parte educativa y vamos a mirar que hemos indagado ustedes, que han indagado cada uno de ustedes. Voy a empezar entonces con lo que indagó José. José, cuéntanos en la primera pregunta que les hice, ¿qué indagaste tú y qué nos comentas al respecto con respecto a la formación ciudadana, a la relación con la educación, ¿cierto? Y con la fundamentación axiológica. Profe, disculpe, yo estoy desde el celular, me voy a pasar al computador. Profe, pero lo que quedaron pendientes fue una lectura. Preguntas como tal, no sé si de No, ahí. yo dejé una lectura y dejé unas preguntas, ¿cierto, José? Ahorita las Sí, pero que te dejo 3 preguntas. 3 preguntas Ah, y dejé la lectura también. Pero hoy vamos a empezar haciendo el debate por el tiempo, ya la lectura, yo vengo y ustedes la montan en el EVA y yo la reviso para que el profesor Andrés pueda estar con ustedes. Bueno, señor, vamos a empezar para el Sí, tiempo es claro. cortico. Bueno, pues, señor, la relación de la axiología con la formación ciudadana está directamente relacionada ya con la axiología, ya que proporciona bases sólidas para el desarrollo ético y moral de los ciudadanos. Vamos con la importancia de la educación. La educación es la herramienta, no me están llamando aquí. Tranquilo. La educación es la herramienta más poderosa para preparar a los seres humanos para ser más competitivos y capaces para afrontar los cambios sociales y económicos y personales que están en el mundo actual, siendo capaz de fomentar la paz, la igualdad y siendo a la vez una ventana para escapar de la pobreza. Ok, muy bien, José. Gracias Bueno, por tu aporte. vamos con los derechos y responsabilidades, señor. Ok, Son un conjunto de normas ciudadanas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre ciudadanos. En algunos de estos derechos son los derechos a la vida, la libertad, derecho a la expresión, derecho a la salud, derecho al voto popular, derecho al trabajo digno y acompañado con las responsabilidades, que son las obligaciones ciudadanas, como defender las leyes, el territorio, pagar impuestos, ser sumisos en algunos casos, trabajar, promover la paz y acatar las responsabilidades más fundamentales como la democracia. ok, muy bien, José. Excelentes aportes. Bueno, teniendo en cuenta lo que manifestó José con respecto al primer interrogante que tiene que ver con la formación ciudadana, tendríamos que mirar cuál es el concepto de lo que nosotros entendemos por ciudadanía, ¿cierto? Entonces es importante que nos quede hoy claro que cuando hablamos de formación ciudadana, hablamos de unos aspectos muy fundamentales como tienen que ver con el concepto de ciudadanía,
con el concepto de participación cívica y con el concepto de derechos y responsabilidades. De ahí de los 3 interrogantes que yo les dejé para que ustedes indagaran para poder hoy retomar este diálogo. Nosotros tenemos que entender hoy que la ciudadanía parte de ese estatuto legal, cierto, y político, de poder nosotros poder pertenecer a una comunidad política y el poder tener unos derechos y unas responsabilidades dentro de ella. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esos derechos que ustedes tienen, Elida y José? Profe, uno de los tantos derechos que tenemos, profe, que es, primero que todo, que es el derecho a la vida, que es un derecho inconstitucional que está en la Constitución, que es el derecho a la vida, que la vida debe estar por sobre todo, que por eso es que aquí en Colombia no se ejecuta la pena de muerte. Otro que también es un derecho digno también, que es el derecho a la salud pública. Otros derechos que también como ciudadanos colombianos también tenemos es el derecho al trabajo digno, no al informal, bueno, el informal también está. Y otro de los derechos que también es... ¿Será? Bueno, el derecho a vivir en familia, ¿cierto? Y la sana convivencia también, señor. Así es, y la sana convivencia, muy bien. También el derecho a la identidad, a la prioridad, ¿ya? Y todos estos derechos humanos que de alguna u otra forma tienen que ver pues con la democracia y con los derechos del ciudadano. Gracias, José. Miren entonces que el hecho de ser ciudadanos pues nos da a nosotros esa oportunidad de poder pertenecer a una comunidad, ¿cierto? Pero entonces esa comunidad no solamente es social, también es política y dentro de esa comunidad tenemos unos derechos y unas responsabilidades dentro de ella, inclusive cuando tenemos una familia, tenemos unas responsabilidades básicas con ella, consigo mismo y con la misma comunidad. Cuando nosotros hablamos de formación ciudadana, hablamos también de participación cívica. ¿Y qué entendemos por participación cívica? Cuando nosotros hablamos de participación cívica, tenemos que hablar de poder nosotros involucrarnos, ¿cierto?, activamente en asuntos, en no solamente, digamos, privados, sino también públicos en gran parte, para poder contribuir a todo ese bienestar de la comunidad. Y dentro de esa ciudadanía y dentro de esa participación cívica tenemos esos derechos y esas responsabilidades. Y que cuando hablamos de derechos y hablamos de responsabilidades, hablamos de la formación ciudadana, lo que implica de alguna otra forma, ¿cierto?, poder comprender todos esos derechos, todas esas responsabilidades que se tienen como ciudadanos, ¿no? Como el derecho al voto, ahora que vienen las votaciones, ¿no? Como la responsabilidad de respetar también lo que son las leyes, son algunos de los ejemplos que tendríamos que tener en cuenta. Dentro de la formación ciudadana, tenemos que tener digamos, una relación y una asociación de algunas áreas de formación. Esas áreas de formación tienen que ver con la educación cívica, con los derechos humanos y con la participación política, ¿ya? Entonces, la educación cívica es todo ese proceso de poder enseñar, digamos, a los ciudadanos sobre los derechos, ¿cierto? Sobre las responsabilidades cívicas, así como también los conceptos y los principios clave que de alguna u otra forma tienen que ver con la democracia y con el gobierno. En cuanto al área de formación ciudadana del derecho humano, digamos que vienen a ser esa parte fundamental de la formación ciudadana, ¿no? Porque comprenden y promueven los derechos humanos que vienen a ser esenciales para poder construir digamos, sociedades justas y equitativas. Y hablamos de otra área dentro de la formación ciudadana que tiene que ver con la participación política. Y la participación política implica el poder involucrarse en todo ese proceso político, como el votar, como el unirse a los partidos políticos, como poder participar en movimientos sociales. Entonces podemos decir que es una forma significativa de poder ejercer el derecho a la ciudadanía, ¿no?
Ahora, hay algo muy importante. Anteriormente, en los planes de estudio, en los pensos académicos de las instituciones educativas, se daba una cátedra muy importante que se llamaba la educación cívica, ¿no? Y nosotros aprendíamos todo lo que tenía que ver con el manual de Carreño. Entonces, todo esto ha venido tomando como un vuelco de cambio de nombre y en esa educación cívica era muy importante, ¿no? Porque no solamente se daba normas, etiqueta, protocolo, ciertos valores, sino que también se daba toda esa estructura del gobierno, se hablaba también de todos esos procesos electorales y se hablaba de la participación activa. Entonces también se daba un conocimiento sobre la estructura del gobierno. Ya la educación cívica de alguna u otra forma venía proporcionando conocimientos sobre cómo funciona el gobierno, ¿cierto? La rama legislativa, todas estas ramas en las cuales inclusive yo en la normal me dieron todo este proceso de la educación cívica. Entonces, todo lo que tenía que ver con las ramas del poder público y cómo se tomaban las decisiones políticas, ¿no? Y también nos enseñaban todo lo que tenía que ver con los procesos electorales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la educación cívica venía ilustrando esa importancia de esos procesos electorales y cómo los ciudadanos podían ejercer su derecho al voto de una manera, digamos, informada, o sea, comunicada, ¿no? Y sensibilizada y responsable al mismo tiempo. Dentro de la formación de la educación cívica, Elida, ¿sí? Sí, Elida, profe, sí. con relación a lo que usted plantea, nos damos cuenta hoy cómo esos principios, esos valores que, que los ciudadanos creen que votar, o sea, con relación a elegir a sus representantes, es un hecho de compra y venta. O sea, no lo conciben como algo que en un país democrático tenemos derecho a elegir a nuestro, entonces lo toman como un negocio, y sobre todo yo vivo en un pueblo, o sea, y bueno, no vivo ahora en el pueblo, pero la situación que se ve es, no, ¿cuánto vale el voto? ¿Cuánto me compras? ¿Cuánto te doy? O sea, la compra y venta de votos, que es algo que va fuera de las normas éticas y morales, porque eso es un derecho y fíjese que debemos valorar ese hecho porque no todas las sociedades tienen ese derecho a elegir a sus representantes. Son impuestos, son... Sin embargo, nosotros los ciudadanos, ¿cómo cambiamos las situaciones? Porque hacemos parte de eso y muchas veces el voto impuesto porque un favor político, por un puesto, por una... Ya, entonces vemos que desde el punto de vista de los ciudadanos, cómo la axiología, cómo penetra todas las esferas de la vida y que no se llevan como es cuando no tenemos unos principios, unos valores que nos hacen pensar y la conciencia del ciudadano es que no, es que yo voto, pero si me pagan 100,000 pesos, es que yo voto es si me da el político una compra. Entonces, todavía han pasado muchos años aquí en Colombia y todavía no hemos podido cambiar y creo que en la medida que las nuevas generaciones, yo creo que la situación es como que más complicada, todavía el derecho a elegir a su representante aún dice el joven, no, yo me muevo pero si me pagan, porque esos políticos Sí. corruptos van a robar, pero no saben que ellos tienen esa posibilidad de cambiar el rumbo del país, o sea, ese valor que tenemos con cómo es el derecho ciudadano y no lo ejercemos como debe ser. Así es, Elida, así es. Fíjate que se incrementa una participación activa, pero por un interés y una necesidad, no por una conciencia ciudadana, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a lo que podemos hoy decir que es un delito, ¿no? Y pues hoy muy poco las personas denuncian la compra de votos, ¿no? Entonces, el delito de compra de votos, no solamente como tú lo dijiste, Elida, se da cuando ofrecen dinero, sino también comida o cualquier otra contraprestación, ¿cierto? Hasta por votar en blanco muchas veces, ¿no? Por un candidato, por un partido, por una corriente. Gracias, Elida, por tu aporte. Vamos a escuchar a José. José.
Profe, respecto a lo que estaba diciendo la compañera Elida, nosotros como colombianos vivimos en un Estado social de derecho constitucionalmente, pero a través del tiempo no hemos avanzado ni hemos evolucionado tanto porque en nuestro querido país debería existir algo que se llama, bueno, yo siempre lo he dicho, que se llama la educación abierta, integral para la sociedad. O sea, un tipo de educación donde se debe educar a los ciudadanos en ciertos valores de convivencia comunitaria. Por decir, profe, un pequeño ejemplo, estamos en tiempo de elecciones. Aquí es donde se aprovechan todos los políticos a darle 2 bolsitas de cemento a una persona y ponerlo a votar por todo lo que ellos quieran. Pero ¿por qué ellos hacen eso? Primero que todo, no conocen sus derechos y no conocen las amonestaciones que los puede conllevar a eso. Y tampoco ha existido ni ha nacido nadie que ha impulsado un tipo de programas para orientar a esas personas en hacerles saber no a las personas que los que venden el voto no venden la conciencia, sino que venden su derecho como ciudadano. Así es. El derecho primero que todo a un buen trabajo, el derecho primero que todo a una obra que beneficie a la comunidad, el derecho que le hagan una obra que beneficie los problemas sí, de un centro de salud y entre otras corporaciones de los municipios, de las ciudades. Entonces, como eso no ha existido, por decirlo así, un cierto porcentaje de la población es ignorante y no es conocedora de las consecuencias de cometer ese dicho acto momentáneo, fugaz, que nada más le demoran son 2, 3 días y viene con relación por pertuberancia, por amonestación de 4 años de azotamiento por haberse vendido por 200,000 pesos, por 100,000, hasta por 50,000 pesos la gente vende el voto. Entonces nosotros no hemos tenido ese liderazgo de crear conciencia sólida, porque a muchos no se atreven, muchos les da pena, o no está en nuestro presupuesto de existencia, es decirlo así, pero siempre hemos sido un país carente de este tipo de educación, señor, de esta educación social y formal para nuestros ciudadanos, para que no sigamos los mismos con las mismas y en el mismo estado. Así es, José, así es. Interesante aporte, interesante reflexión. Elida creo que había levantado la mano, Elida. Sí, profe Abril, con relación al planteamiento del compañero, o sea, dentro de las ciencias sociales hay una área que se llama competencia ciudadana y es ahí donde los docentes tienen la posibilidad de contextualizar las situaciones a estas situaciones que se presentan. Porque, o sea, yo digo que la ética, la moral está inmersa en todas las áreas, pero es ahí las ciencias sociales que se encarga. Entonces, si un docente de verdad realiza las competencias inherentes a esa asignatura, sí es esa área donde yo le digo que los valores en casa, pero sí esa formación de escuela que por lo menos al estudiante le va quedando ahí, va quedando en su conciencia algo. Y nos decía una vez un conferencista que las ciencias sociales se deben contextualizar a la época y a los tiempos. Entonces, desde las ciencias sociales se puede hacer ese trabajo de la ciencia ciudadana, la competencia ciudadana, porque se plantean situaciones que se presentan dentro de la sociedad. Así es, muy bien. Ese es mi aporte con relación a lo que comenta el compañero. Y lo demás es inherente al ser humano. Muchas veces cometer actos que no van en contra de lo que nos rigen, de las normas, pero que es una forma de como que tratar de encaminar, porque no vamos a decir lo vamos a conseguir, porque la sociedad, o sea, formar en valores creo que es lo más difícil, porque no es fácil, y fíjese, aquí precisamente en la especialización, nos decía el profe que el temor que sentimos muchos docentes a que ser reemplazado por la IA. Entonces el profesor nos mostraba un conferencista donde él decía que
que nosotros no íbamos a ser reemplazados, sino que estaríamos en otras áreas, otros enfoques como la ética, como eso de comportamiento, de ayuda, pero no perderíamos esa esencia ahí de ser el docente, porque siempre vamos a estar como guía. Entonces, fíjate que si todas las escuelas encaminaran, y fíjate que dentro de las escuelas, yo que soy docente en ejercicio, me doy cuenta que uno dice ética y valores, o sea, eso es algo que le da poca importancia, que los estudiantes no pierden, no pierden porque leímos un cuento y me hizo poner, pero no, son las acciones, el accionar del ser humano, de lo que se debe mirar dentro de esas áreas de aprendizaje. Muy bien, Elida, gracias por interesante aporte, muy significativo. Y fíjense que es fundamental hoy todo este proceso y yo pienso, Elida, de lo que acabas de manifestar, se requiere poder lograr en las instituciones educativas una mayor importancia a lo que es la formación ciudadana, ¿ya? Una mayor importancia. Las competencias ciudadanas hoy son fundamentales. Yo diría que en todos los niveles educativos, ¿ya? Inclusive hoy nuestras pruebas saber evalúan las competencias ciudadanas. ¿Y cómo las evalúan? A través de situaciones problemáticas, ¿ya? Así es. Y en la medida en que esas situaciones problemáticas empiezan a hacer reflexiones, a poder establecer debates, a poder establecer, digamos, reflexiones significativas que conlleven a las personas a interiorizar en su actuar y sus acciones hacia lo que es la verdadera responsabilidad ciudadana, la verdadera participación ciudadana, ¿cierto? Dentro del proceso integral del ciudadano, ¿no? Y lo que hay parte fundamental entraría la ética ciudadana y poder entrar a interactuar dentro de esa educación para la ciudadanía global, dentro de todos esos desafíos en la formación ciudadana, ¿cierto? Y lo que hoy demanda la tecnología. José, levanta antes la mano, por favor. Sí, profe, la fundamentación de la sociología, profe, y la ética y valores, profe, son fundamental más que todo en esta época, señor, porque ahora se está viendo en gran medida una gran desmoralización en todos los aspectos, en todas las profesiones y a todos los niveles, profe. Podemos ver que estamos en una sociedad actual que ya el pudor se ha perdido, se han perdido el miedo a violar las normas, a volarse las reglas, los conductos, y estamos viviendo una época donde hemos tenido una transformación social, donde ya muchos jóvenes no eran como de la época de hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás el mundo era totalmente diferente, había más respeto, los jóvenes daban los buenos días, las personas no se veía tanta depravación y tanta perdición como se ve ahora. Entonces, la implementación de la sociología y los fundamentos de los valores, señor, casi no se están viendo hoy en día, casi no se notan porque no sé por qué no se estarán implementando, pero sería muy fuerte, sería de muy benefactorio de que se aplicara como pilar de fortaleza para tratar de rescatar un poquito de esta generación que está en curso, porque yo visiono y lo que pienso que esto va peor, o sea, porque ya no hay respeto, los estudiantes no respetan a los profesores, los estudiantes salen de las clases y eso es un solo, ya las niñas no se cuidan, ya podemos ver en un salón una niña de 13 años embarazada, se gradúan con el peladito cargado y en la época donde yo me acuerdo que yo cuando apenas estaba dañando esto, yo recuerdo que cuando una niña salía embarazada, automáticamente el colegio la sacaba y no la dejaban juntarse con la señorita, porque eso era algo inmoral en esa época. Ya ahora cualquier niña sale embarazada y para en el 10, en el 11, ya eso es algo normal, que en mi época era muy raro, pero ya como todo se ha ido degradando, los valores, los principios, la moral, ya es hasta normal que una profesora, señor, lo vi, que se presente con chora de clase. Y es normal. Así es. Sí, hay muchas cosas que han cambiado y han ido evolucionando que no van para bien, sino para mal.
Y yo pienso que hay que mirar qué es lo que está aconteciendo y pienso también que al interior de las familias hay que hacer mucho trabajo, pero mucho trabajo. Así es. Y mucho, mucho trabajo, porque yo pienso que parte mucho de las familias en todo el sentido. Mira, en estos días lo que pasó en Alameda, el atraco que iban a hacerle al carro de valores, esa persona que iba a atracar, la que mataron dentro de la Olímpica, pues vivía en el barrio Santo Domingo y su madre lo había sacado de la cárcel hace un mes, y tuvo que pagar un dinero y prestar un dinero para poderlo sacar, y solo en un mes volvió a planear otro atraco. Entonces, considero que si en la familia, hacia el interior, no se hace un trabajo, pues la juventud cada día va a estar mucho más perdida y pues no va a haber respeto, no va a haber integridad dentro de todo el proceso, de lo que hoy busca, el sentido de lo que propone el ministerio a nivel de una formación integral. Bueno, el profesor Andrés ya me mandó el link para que pudieran ingresar, creo que también ya se los mandó a ustedes. Sí, Eh, profe. yo le dije a él que iba a durar media hora con ustedes para poder avanzar un poco en las temáticas, y voy a dejar para la próxima sesión investigar sobre la sociología y la tecnología en el contexto educativo. Entonces lo voy a poner aquí en el grupo de WhatsApp en el contexto educativo para que quede ahí, por lo que Publio tampoco no está. Igual yo voy a grabar esto en mi canal de YouTube y les voy a mandar el link por lo que faltó un estudiante. Quería decirles y manifestarles también que Amada no va a poder continuar por cuestiones de salud, y entonces pues van a quedar solamente en este módulo conmigo, José, Elida y Publio, solamente los tres. ¿Oyeron? Para que ustedes sepan y que Amada no va a estar, porque por cuestiones de salud no va a poder estar. Entonces, vamos a investigar sobre la sociología y la tecnología en el contexto educativo. También vamos a investigar sobre las estrategias de uso de las TIC para promover los valores en la escuela. Entonces, voy a mandarle esto por WhatsApp para que ya puedan entrar a el encuentro con el maestro Andrés, porque me da pena porque ya mandó el link. Entonces, vamos a averiguar sobre estos dos temas. Son tres temas, perdón, y la ética profesional. ¿Oyeron? Entonces ya se los estoy mandando por WhatsApp y la... Profe, una pregunta. ¿Es un trabajo escrito o No, consultar acerca de no, un tema y así hacer la como estamos participación? haciendo y haciendo la participación, el diálogo, el complemento, que para mí es más significativo. Ya en la próxima Profe, le sesión agradezco. voy a dejar sí ya un trabajo final, ya, porque para mí hoy en día es más enriquecedor poder establecer estos diálogos pedagógicos donde ustedes puedan participar activamente, ¿cierto? Desde los conceptos previos que ustedes traen, desde las indagaciones, desde las investigaciones que realizan y también de lo que viven cada uno en el acontecer de su labor educativa o de su labor familiar o personal o social, ¿correcto? Profe, las preguntas usted las va a poner en WhatsApp, profe. Ya las Grupo. estoy poniendo en el WhatsApp. Ah, ok, bueno. Ok, Sí. entonces voy a mandarles por aquí el link que mandó el maestro. ¿Oyeron? Ok, sí. Permítanme un momento, por favor. Axiología y la tecnología en el contexto educativo, las estrategias de las TIC para promover los valores en la escuela y la ética profesional. Esos son ya prácticamente los tres temas que nos hacen falta para terminar el módulo de fundamentos axiológicos. Igual todavía aún nos queda la sesión de la próxima semana, que es el 27, y la sesión del 3 de noviembre. Correcto, nos quedan dos sesiones todavía de clase conmigo, ¿oyeron? Con los demás, profe, Ok. también, señor. Con los demás, algunos terminarán el 27 y otros terminarán el 2, el 3, perdón, dependiendo cómo vaya cada uno en los avances de sus contenidos, ¿correcto?
O sea, ya prácticamente les quedan 2 sesiones para después empezar el otro módulo. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Ya entonces les mando Pero Julio, hacía falta. ¿Cómo? Lo que hizo falta con sus participaciones. Ah, sí, hoy lo extrañamos. Buenas noches. Ah, es que ya entró, yo no me he dado cuenta, Julio, qué pena. No se preocupe. Porque Yo estoy aquí escuchando en la el WhatsApp. explicación. Ok, estoy en el WhatsApp. De todas maneras, Julio, yo le voy a mandar grabado pues el pequeño diálogo que tuvimos ahorita sobre las temáticas que dejamos. Comienzo en la próxima clase, que también quería decirles, nos quedan 2 sesiones, 27 y 3, pero quería proponerles a ver si estas sesiones las podríamos hacer un día diferente a que fuera viernes. Sí, se puede hacer, señor. Sí, profe, se puede hacer y no se nos cruza con otra. No sé, Yo compañero pienso que Julio. puede ser de 6 a 7, no sé si Julio puede. ¿Qué día? Yo pienso que podría ser como hoy miércoles, con el maestro Andrés tienen es a las 7, ¿no? Sí, está bien. Bueno, y conmigo sería de 6 a 7 el próximo miércoles, ¿vale? Sí. Bueno, entonces es importante para mí que asistan a la invitación que acaba de hacer el maestro Andrés. Ya él mandó el link, no sé si se los mandó a ustedes también. Sí, ya. Bueno, entonces yo también voy a entrar un rato. Les voy a pedir un favor que tomen pantallazo cuando estén en el evento con él ahorita, porque pues para mí es importante tener evidencias de ustedes en otros encuentros con otras entidades. Por eso le agradecía mucho al maestro Andrés por la invitación y por pensar en ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya aquí mandé para la próxima sesión investigar sobre la geología y la tecnología en el contexto educativo, las estrategias de uso de las TIC para promover valores en la escuela y la ética profesional. Son 3 temas. Esperamos, Publio, en la próxima escucharte a ti un ratico sobre pues las temáticas de hoy. Empezaremos haciendo una reflexión de ello porque pues extrañamos tu participación. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Nos hiciste hablar, José y a mí. Entonces ahorita. Bueno, bye bye. Bye, gracias. Bueno, gracias.